Génesis capítulo 15. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Génesis 15, del 1 al 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 10 años entonces han pasado desde que Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Inicialmente, como habíamos visto, Abraham había salido con Sarai su esposa, con Lot su sobrino, con Taré su padre y con todas sus posesiones. Pero inicialmente se fue a la tierra de Harán. Y no fue hasta que su padre murió que Abraham entonces hace el descenso hacia la tierra prometida. Y allí, estando en la tierra de Canaán, la fe de Abraham, como habíamos visto, había sido puesto a prueba. Dios trajo hambre a la tierra de Canaán y Abraham empezó a dudar y terminó yéndose a Egipto. Tiempo después de haber aprendido la lección divina, su fe vuelve a ser puesta a prueba. Pero ahora, confiando en Dios y confiando en sus promesas, él ahora más bien le dice a Lot: Lot, escoge la tierra que tú quieras para ti y para tu ganado. Yo sé que Dios me ha dado la tierra a mí. Yo confío en Dios. Y por el resto de estos 10 años la fe de Abraham ha venido creciendo. Tanto así que la evidencia de su confianza en la palabra del Señor queda plasmada en esa victoria contra aquel ejército de Kedorlaomer y esos 4 ejércitos invasores. Desde un hilo hasta una correa del calzado le dijo Abraham al rey de Sodoma: nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Por la fe Abraham estaba convencido de que había sido Dios quien había dado la victoria. Por la fe Abraham estaba ahora convencido de que todo lo que él tenía había venido de la mano del Señor. Sin embargo, en la providencia de Dios, la promesa divina aún no se ha materializado. Abraham seguía ahora sin hijos aún y sin tierra. Y como había sucedido antes, tiempo después de esta victoria, Abraham vuelve a dudar de las promesas de Dios. Dios entonces, como vimos, viene a él al anochecer de un día, no solo para corregir la fe de Abraham, sino también para que Abraham la haga firme. Y Dios hace esto recordándole nuevamente el evangelio a Abraham, recordándole la promesa de aquella simiente prometida que vendría a salvar a su pueblo, muriendo sustitutivamente por él, como se lo dijo el Señor a la serpiente en Génesis 3:15, recordándole la promesa de aquella simiente que traería el reposo que la humanidad había perdido por su pecado, como lo recordó Lamec, nombrando a su hijo así Noé, y recordándole ahora Dios a Abraham de aquella promesa, de aquella simiente suya, por medio de la cual Dios bendeciría a todas las naciones. Y Abraham le creyó al Señor. Y por su fe, como vimos la semana pasada, el patriarca Abraham fue justificado. Y se convirtió así entonces en el padre de todos los creyentes, como le dijo Pablo a los Gálatas. Pero el Señor también ha venido para ratificar la promesa que le ha hecho a Abraham. Y es aquí donde estamos en esta tarde. Dios no solo le ha prometido a Abraham una gran descendencia,
Él también le había prometido una tierra. Y para ratificarle esa promesa, Dios termina haciendo en este día un pacto con Abraham. Un pacto que inicia aquí en Génesis 15, pero que va a ser plenamente desarrollado en Génesis capítulo 17. Y ese pacto es el que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y lo haremos viendo dos cosas. Primero vamos a ver la promesa de Dios. Dios le repite la promesa a Abraham. Y en segundo lugar vamos a ver la ratificación de esa promesa de Dios a Abraham en la forma de un pacto. Veamos entonces el primer punto, la promesa de Dios a Abraham, versículos 7 al 12. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Como habíamos dicho, esta es la segunda conversación que Dios tiene con Abraham. La primera había ocurrido la noche anterior. Al día siguiente, Dios vuelve a venir a Abraham con estas palabras: yo soy Jehová. Y a lo largo de todo este capítulo hay pistas de que lo que va a ocurrir al final es algo muy importante. Además, más específicamente, en este capítulo hay muchas pistas que nos revelan a nosotros de que lo que va a ocurrir aquí es un pacto divino. Y la primera de esas pistas es este nombre que usa Moisés para hablar de Dios. Note que Moisés usa el nombre de Jehová, que como sabemos es el nombre pactual de Dios. Es el nombre con el que Dios se reveló al pueblo de su pacto, Israel. Es más, así fue como Dios se le presentó a Adán en Génesis capítulo 2, ¿recuerdan? Como Jehová, cuando Dios iba a hacer el pacto de obras con Adán. La segunda pista que tenemos de que lo que va a suceder aquí es un pacto está en esa fórmula con la cual Dios introduce su promesa. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. La misma fórmula la va a usar Dios 400 años después, cuando sacara a Israel de Egipto y los llevara hasta el monte Sinaí para hacer con Israel un pacto. Él les va a decir: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La misma fórmula introductoria. Entonces, con esta frase, Dios va a recordarle a Abraham que la promesa que él le había dicho antes a él. Pero sobre todo, con esa frase, Dios estaba enseñándole a Abraham que esta no sería una promesa vacía. Es decir, Dios iba a cumplir lo que él le había prometido a Abraham. ¿Por qué? Porque él es Jehová, el Dios del pacto. ¿Y cuál era esa promesa que Dios le iba a recordar a Abraham? Bueno, después de haberle confirmado la promesa de un hijo y de una descendencia, Dios le recuerda a Abraham la promesa de la tierra. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. El propósito de Dios no era simplemente sacar a Abraham de Ur. No, Dios tenía un propósito cuando sacó a Abraham, era darle la tierra prometida, darle a él la tierra de Canaán por posesión. Ahora, cuando Abraham escucha esa promesa, le dice lo siguiente al Señor, versículo 8. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahora, fácilmente, por lo que ya conocemos y hemos visto de Abraham, podríamos pensar que la fe de Abraham ha vuelto a sus caminos pasados de dudas. Sin embargo, yo no creo que esa sea la manera correcta de interpretar las palabras de Abraham. Abraham ya ha creído al Señor. Su fe ha sido definida de una vez por todas la noche anterior. La pregunta del patriarca entonces no viene de la incredulidad, viene de su fe. En Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel viene a Zacarías, el padre de Juan el Bautista.
Y es enviado por Dios para darle la noticia de que sus oraciones han sido oídas y de que él entonces va a tener un hijo que Dios le promete va a ir delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Y Zacarías le hace a Gabriel una pregunta muy similar a la de Abraham: ¿en qué conoceré esto? Pero escuchen lo que le sucedió a Zacarías por lo que dijo. Y ahora quedarás mudo, le dice el ángel Gabriel, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por tu incredulidad, al decir ¿en qué conoceré esto?, quedarás mudo. Y Dios lo dejó mudo por casi 9 meses. Pero eso no es lo que vemos que le haya sucedido a Abraham aquí. De nuevo, Abraham no está haciendo esta pregunta en incredulidad, sino en fe. Dios le ha confirmado, Dios ha sellado en su mente la promesa de una descendencia con aquel cielo estrellado la noche anterior. ¿Podrías tú hacer lo mismo ahora, Señor, con esta promesa de la tierra? ¿Podrías sellar en mi mente la promesa de la tierra que me estás recordando? Eso es lo que creo yo está sucediendo con las palabras de Abraham. El patriarca desea que el Señor aumente su fe en su palabra, sellando de alguna manera, como lo había hecho la noche anterior, su promesa en su mente. Hazlo, Señor. Sella tu promesa en mi mente. Yo creo eso, pero séllalo. Y es así por lo que el Señor le ordena a Abraham traer 5 animales: una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abraham ya empieza a sospechar muy probablemente cómo es que Dios va a sellar en su mente esa promesa de la tierra. Él sabe que Dios lo hará por medio de un pacto. Y sabemos esto porque en la antigüedad, cuando 2 personas, 2 partes entraban en pacto, lo que hacían era traer un animal y partirlo en 2. De hecho, pacto significa partir en hebreo, berit, cortar. Porque eso es lo que se hacía en la antigüedad: se partía un animal, se ponían las partes una frente a la otra, y cada parte que entraba en pacto pasaban por en medio de ese animal. Así era como se sellaba un pacto. Bueno, esa es la razón por la cual Abraham, parte a cada animal, lo divide y pone a cada mitad una enfrente de la otra. Ahora, las aves, muy probablemente por ser tan pequeñas, Abraham no las parte, sino que pone una al frente de la otra. Dios va a hacer un pacto conmigo. Eso es lo que muy probablemente está pensando Abraham. Así es como Dios va a sellar su promesa, haciendo un pacto. Ahora, en lo que Abraham está colocando los animales uno frente al otro, dice el versículo 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Ahora, yo no estoy muy seguro del significado de esto. Es más, ni siquiera estoy seguro de si eso tiene algún significado. Algunos teólogos piensan que debido a que las aves de rapiña son usadas en las Escrituras, especialmente por los profetas, como una ilustración de los enemigos de Israel. Por ejemplo, en Ezequiel 17:3 se usa la ilustración de un águila como ese enemigo del pueblo de Dios. Ellos piensan que estas aves probablemente significan aquellas fuerzas malignas que van a intentar obstruir, obstaculizar el cumplimiento de esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Y podría ser, especialmente en el contexto en el que se da la promesa. Ahí vamos a leer ahorita que la promesa de Dios es que el pueblo, la descendencia de Abraham va a estar en cautividad en Egipto. Bueno, entonces esta interpretación es algo que debemos considerar. Y por eso es Abraham quien las ahuyenta. Los enemigos de Dios, los hijos de la serpiente, como le prometió Dios a la serpiente en Génesis 3:15, van a tratar de socavar la promesa de Dios según esta interpretación. Pero el pacto va a prevalecer. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo. Es su promesa, es su pacto. Y Satanás no podrá obstaculizar la promesa de Dios ni sus planes. Ahora, todo este trabajo de partirlos, de traerlos, partir los animales, le ha tomado a Abraham casi la mayor parte del día.
cuando cae el sol, nos dice Moisés, sobrecoge el sueño a Abraham. Y dice, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esto es muy importante. Esta es otra señal de que lo que está ocurriendo aquí es un pacto. Porque la misma escena ocurre cuando Dios hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí. En Éxodo 20:21 leemos, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Una escena tenebrosa, por así decirlo. Dios viniendo para hacer un pacto. Bueno, el mismo temor que cayó sobre los israelitas con aquella teofanía que experimentaron en Sinaí o que iban a experimentar en el futuro, es el mismo terror que experimentó Abraham con la teofanía que estaba a punto de experimentar. Esta oscuridad, como les digo, es otro indicio de que lo que está sucediendo aquí es un pacto. Pero en medio de aquel terror viene la palabra del Señor a Abraham y le dice, versículos 13 al 16, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, esta es la promesa, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ciertamente Dios le iba a dar la tierra que Dios, a la descendencia de Abraham, la tierra que le había prometido a Abraham. Pero al igual que el hijo prometido a Abraham, esta promesa sería futura para el patriarca. Él no llegaría a disfrutar de esa tierra física de Canaán, pero su descendencia sí. Y el Señor en medio de este sueño procede a darle a Abraham una línea de tiempo hasta el día en que su descendencia llegara a poseer la tierra prometida. Y en primer lugar Dios le dice a Abraham que la posesión de la tierra por parte de la descendencia suya ocurriría después de gran sufrimiento y opresión. No va a ser fácil que tu descendencia posea la tierra. No va a ser después de gran sufrimiento y opresión. La descendencia de Abraham iba a morar primero en Egipto como esclavos. Dice, ahí serían oprimidos. Esto está ocurriendo 400 años antes de la cautividad de Israel en Egipto. Como el soberano del universo, como aquel que gobierna, como dice Daniel 4:35, los cielos y los habitantes de la tierra. El Señor estaba mostrándole a Abraham sus planes. Él es quien gobierna la historia, es su historia, no la nuestra. Su descendencia no iba a estar cautivo en Egipto por causa de una fuerza extraña. Sería Dios quien nos iba a llevar ahí. Él estaba en control de todo. Israel, por lo tanto, escuchando ahora de boca de Moisés lo que había sucedido con Abraham y aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham, debían tener seguros de que su cautividad en Egipto nunca estuvo fuera del control de su Dios. Dios estuvo ahí. Fue Él quien los había llevado. Segundo, Dios le cuenta a Abraham que sus planes para el cautiverio de sus descendientes incluyen también el tiempo de su cautividad, 400 años. Ahora, debemos entender aquí que Dios está hablando en números redondos. En otras partes de la escritura nos dice el tiempo exacto en el cual Israel estaría en Egipto, 430 años, se nos dice en Éxodo 12:40. Dios está hablando aquí meramente en números redondos, 400 años, 4 generaciones. Estarán tu descendencia en esa tierra ajena. Como aquel que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de los hombres, como dijo Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, Dios sería quien mantendría la descendencia de Abraham 400 años en esa tierra. Sería Él. Tercero, Dios le dice a Abraham que el fin de esa cautividad vendría por intervención divina. Mas a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. De nuevo, solamente el soberano del universo puede cumplir esta promesa.
Y eso fue precisamente lo que hizo el Señor con Egipto. Los juzgó y sacó luego a su pueblo con grandes riquezas, como leemos en el libro de Éxodo. Sería Dios quien con mano poderosa sacaría la descendencia de Abraham de aquella esclavitud. Cuarto, en esa misma línea de tiempo Dios le promete a Abraham que él no va a sufrir ese cautiverio, esa opresión. Él iba a morir, dice Moisés, en buena vejez, antes de que todo esto sucediera. Y finalmente Dios le dice a Abraham la razón por la cual Dios iba a hacer esto así. ¿Por qué 400 años? No es mucho tiempo tenerlos esclavos a mi descendencia, Señor. ¿Por qué no solo 100? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La razón por la cual Dios iba a esperar 400 años, la razón por la cual Dios iba a dejar a su pueblo 400 años en aquella tierra ajena, bajo la opresión de esa tierra, sería para mostrarle al mundo su gran paciencia, su longanimidad. Dios esperó 120 años antes de traer el diluvio. Por 120 años estuvo Noé predicando el arrepentimiento y el juicio venidero. Y después de 120 años la paciencia de Dios se agotó y vino el diluvio y destruyó a todos menos a Noé y su familia. Lo mismo haría el Señor con Israel. Los tendría 400 años en cautiverio, sufriendo Él los pecados de los amorreos. Pero cuando ese pecado llegara a su colmo, sería el momento en el que Dios entonces juzgaría a Egipto, sacaría a Israel de Egipto, redimiría a su pueblo de aquella esclavitud y los traería a Canaán para destruir a todos los cananeos. Esta línea de tiempo entonces está condicionada no por una necesidad divina, no por la necesidad de Israel, sino por la justicia de Dios. Como dijo Waltke, la conquista de Israel y su establecimiento en Canaán estaba basada en la justicia absoluta de Dios, no en una simple agresión. En su paciencia Dios iba a tolerar los pecados de los amorreos hasta que la copa de su ira estuviera llena. Y entonces cuando esto ocurriera, Dios liberaría a su pueblo de Egipto, los traería a Canaán, no solo para darle la tierra por posesión, sino también para castigar y traer juicio sobre los amorreos por causa de su pecado contra él. El genocidio del que leemos en el libro de Josué no fue un capricho de Dios. El genocidio del que leemos en el libro de Josué fue el ejercicio de la justicia divina sobre rebeldes y pecadores. Por eso esos 400 años, no solo para demostrarle a los hombres la paciencia de Dios. Dios no debe esperar ni un milisegundo para destruirnos a nosotros por nuestro pecado. Pero espera 400 años para destruir los amorreos, para mostrarles su paciencia, pero también para demostrar la dureza del corazón de los amorreos, que después de tanto tiempo no se arrepintieron de sus pecados contra Dios. Y vino el juicio por medio de Israel. Por medio de su pueblo Dios trajo juicio a los amorreos. Por eso 400 años. Y después de haber escuchado estas palabras, Abraham entonces ve lo siguiente, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Como les digo, Abraham pensaba que él iba a hacer un pacto con Dios, muy probablemente. Él estaba acostumbrado a ver esto, partir animales, y entonces Dios y yo vamos a pasar por entre los animales porque así es como se hace un pacto en la antigüedad. Sin embargo, fue por eso que Dios hizo caer a Abraham en aquel sueño. Dios le enseñaría a Abraham que sus promesas no iban a depender de Abraham, sino
no de Él como el soberano del universo. Dios se iba a obligar a sí mismo a cumplir la promesa que le había hecho al patriarca sobre la tierra de Canaán. Y después de haber escuchado aquellas palabras, lo que ve Abraham fue a Dios ratificando su promesa en forma de pacto. Y eso fue lo que ve Abraham en el sueño. Él ve un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales partidos. De nuevo, esto es una teofanía. Como muchas otras teofanías que vemos en las Escrituras. Dios viniendo, manifestándose de alguna manera a los hombres. Lo mismo ocurrió en el monte Sinaí cuando Dios hizo aquel pacto con el pueblo de Israel. Lo que los israelitas vieron aquel día fue el monte humeando, un humo. ¿Por qué? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, dice Éxodo 19:18. Pero este fuego que ve Abraham pasaba por entre los animales. ¿Por qué razón iba a pasar Dios entre los animales? Bueno, porque como les digo, eso es lo que se acostumbraba en los pactos en la antigüedad. Cada una de las partes pasaba en medio del animal muerto para indicar que si alguno incumplía el pacto, lo que le había pasado a sus animales les pasaría a ellos. Si alguno violaba el pacto, que la maldición del pacto cayera sobre ellos. Y eso es lo que en los pactos antiguos se demostraba cuando cada parte que hacía el pacto pasaba por entre los animales. Si yo incumplo mi parte, que muera como ese animal. En Jeremías 34, por ejemplo, versículo 17, leemos esto: por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes al becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Dios les estaba diciendo: ustedes hicieron un pacto conmigo, dividieron un animal y pasaron por en medio para decirle al mundo que ustedes iban a cumplir el pacto, pero lo violaron. Ahora yo voy a traer las maldiciones de ese pacto sobre ustedes. Eso es lo que pasaba en la antigüedad. Bueno, en cierta manera Dios estaba entonces ratificándole a Abraham su promesa, diciendo: si yo no cumplo mi promesa, entonces que muera yo. Si yo no cumplo mi promesa, entonces que la maldición caiga sobre mí. Obviamente esto es imposible. Primero, es imposible porque es imposible que Dios mienta. Él es Dios. Y segundo, es imposible que Dios muera porque Él es Dios. Pero eso es lo que Dios quiere enseñarle a Abraham. Yo voy a ser fiel a mi promesa. Como no hay nadie, dice Hebreos, ¿verdad? Como no hay nadie mayor que yo voy a jurar por mí mismo. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo ahí. Para que usted entienda que yo voy a ser fiel a mi promesa. Vea, yo voy a pasar por en medio del animal. Me voy a obligar a mí mismo a cumplir. Y eso era, mis hermanos, lo que Abraham quería que Dios hiciera. Con esa pregunta: ¿en qué conoceré que esto que heredaré la tierra? Esto es lo que Abraham quería. El Señor le diera a conocer su fidelidad, que sellara esa promesa suya en su débil mente. Fue así como el Señor lo hizo, por medio de un pacto, pasando en medio de aquellos animales. En aquella noche entonces Dios hizo un pacto con Abraham, le promete la tierra de Canaán, dice aquí en Génesis 15, desde el río Grande hasta el río Éufrates. Y menciona la tierra de 10 naciones. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. 10 naciones serían destruidas por Israel 400 años después, por su pecado. Y la tierra de ellos les sería dada por aquel que es dueño de toda la tierra, a Israel, la descendencia de Abraham. Ahora, esta promesa se iba a cumplir durante el reinado de David.
Pero Israel perdería muchos de estos territorios con el hijo de David, Salomón. Pero lo que es claro es que Dios fue fiel para con Abraham. Él cumplió su promesa y le dio a su descendencia la tierra que le había prometido. Ellos la perdieron porque, como veremos en el pacto de Abraham, ellos violaron ese pacto y Dios los sacó de la tierra por su pecado, no porque Dios fuera infiel, por el pecado de Israel. Pero la realidad es que Dios fue fiel a su promesa y les dio la tierra que les había prometido. Ahora nosotros debemos ver que este pacto de Abraham, como veremos en Génesis 17, este no es un pacto incondicional, este pacto es un pacto condicional. Ciertamente aquí lo que vemos es que Dios está diciendo, no, este pacto depende de mí, no depende de usted, usted no tiene que hacer nada, usted nada más, yo estoy entrando en un pacto con usted. Pero este pacto con Abraham apuntaba a un pacto muchísimo mejor. Como dice Hebreos capítulo 13, el nuevo pacto. Un pacto que fue establecido no con la sangre de un animal, sino con la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Ustedes recuerdan cuando la escena que nos pintan los evangelios sobre el día en que Jesús fue crucificado. ¿Qué hubo? Una gran oscuridad. Dios estaba ahí haciendo un pacto, estableciendo un pacto con su pueblo. Gran oscuridad. Hubo gran temor sobre los hombres que dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gran temor sobre los hombres. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, en el nuevo pacto, Dios asumió sobre su Hijo Jesucristo la maldición del pacto de obras que nosotros habíamos violado. Y Dios dijo, ustedes merecen esa maldición, pero yo la voy a poner sobre mi Hijo. Y toda la copa de mi ira por sus pecados será derramada sobre mi Hijo unigénito. Él recibirá la maldición que ustedes merecían por haber quebrantado el pacto de obras, por haber pecado contra mí, por haber vivido vidas en contra de mi palabra. Y ese pacto, mis hermanos, que Dios hizo, estableció con la sangre de su Hijo Jesucristo, no nos trajo bendiciones materiales que perecen. No nos trajo la tierra física de Canaán. Esa no era la promesa. Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham creyó que la promesa de la tierra que Dios le había dado a él no era una tierra física. Era una tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la tierra que nos es prometida a nosotros. Las bendiciones que hemos recibido nosotros por el nuevo pacto hecho en Cristo Jesús son bendiciones infinitamente más superiores que algo material, espirituales. La salvación de nuestros pecados, la justificación, el no ser contados injustos, sino justos por nuestra fe en Jesucristo y su justicia imputada a nosotros que no la merecíamos. Bendiciones como la de tener un nuevo corazón con la cual ahora amamos la palabra de Dios, amamos al Señor. Bendiciones como tener a su Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado a nuestra cuenta. Dios no nos ha justificado y ahora sí ha dicho, ahora sí vean a ver cómo se la juegan. No nos ha dado su Espíritu Santo que nos transforma y nos santifica día a día a imagen de Cristo. Nos ha prometido la vida eterna, mis hermanos. Este mundo no es lo que nosotros vamos a heredar. Una nueva tierra, nuevos cielos, en donde no hay pecado. Un lugar muchísimo, infinitamente mejor que Canaán. Canaán nos apunta a esa tierra,
en donde Dios habitaba con su pueblo. Es la tierra que nos muestra en Apocalipsis 21, donde Dios habitará con su pueblo para siempre, donde seremos su pueblo y Él será nuestro Dios por la eternidad. Eso es lo que nos trae el nuevo pacto, infinitamente mejor al pacto que Dios hizo con Abraham, porque sus promesas y sus bendiciones son infinitamente mejores. Pero ahí sí Dios dijo: la maldición de aquel pacto caiga sobre mi hijo, por nosotros, para salvarnos. Y eso es lo que hoy recordaremos en la cena, mis hermanos. En la cena hoy recordaremos. Dios nos recuerda, igual que Abraham, usted no tiene que hacer nada. Usted no ha hecho nada para ser digno de participar de la cena. Nada. Yo lo he hecho todo. En mi Hijo Jesucristo yo lo he hecho todo para ser los partícipes de este sacramento. Pan y la copa, el cuerpo y la sangre de Cristo dados por nosotros para salvarnos. Qué gran bendición, mis hermanos. Qué gran bendición poder tomar con fe esos elementos y que el Espíritu Santo los usa para alimentar nuestra fe. No despreciemos esto. Esto es un regalo de Dios para nosotros, una bendición para nuestras almas. Dios recordándonos el mejor pacto que Él ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Otro que debemos pensar también es: ¿cómo es nuestra vida aquí? En este pacto con Abraham, Dios le promete algo. El paso de su descendencia para poseer la tierra que yo le he prometido no es fácil. Va a ser con sufrimiento y opresión. El éxodo va a ocurrir después de 400 años de aflicción para su descendencia. Nosotros debemos entender que igualmente el éxodo funciona en el éxodo del Antiguo Testamento, funciona también como un tipo de un éxodo infinitamente mejor. De hecho, cuando el Señor Jesucristo se transfigura en el Monte de los Olivos, estando 3 de sus discípulos ahí, y estando sus discípulos ven a Elías y a Moisés hablando, y ellos escuchan y dice, registra Lucas, que ellos estaban hablando de la partida de Jesús. Literalmente, lo que Moisés y Elías estaban hablando era del éxodo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba representando a Israel y su éxodo, su salida gloriosa de aquella opresión. Y es lo que Jesucristo ha traído para nosotros. Un éxodo de esta vida de pecado y opresión, de este mundo malo. Eso es lo que Jesús ha traído a nuestras vidas. Un éxodo. Pero Jesús es el primero que ha salido. A nosotros se nos promete ese éxodo todavía. Pero de aquí a allá, lo que se nos promete a nosotros en esta vida es una vida de sufrimiento. No solo por nuestro pecado, que aún mora en nuestra carne, con el cual luchamos o deberíamos luchar todos los días si somos cristianos. Sino que también se nos promete la aflicción por parte del mundo y de Satanás. Por eso es que en las Escrituras Egipto es la representación del mundo en el que nosotros vivimos. Babilonia es la gran ramera en Apocalipsis, la que oprime al pueblo de Dios, la que lo persigue y lo aflige, la que lo tienta y lo quiere destruir. Lo mismo es Egipto. Así estuvo Israel para enseñarnos a nosotros cómo será la vida del pueblo de Dios en esta tierra. Será una vida de aflicción y sufrimiento. Pero después, como lo experimentó Israel, viene la gloria.
viene la redención plena y completa de aquella esclavitud. Eso es lo que se nos promete a nosotros. Un día, Dios traerá ese éxodo final a nosotros y nos sacará de este mundo malo. Y después lo cambiará todo para meternos a nosotros y darnos una nueva tierra y nuevos cielos para habitar ahí con Él por la eternidad. No nos extrañemos, mis hermanos, cuando estamos sufriendo en esta tierra. No nos extrañemos, dice Pedro, de que fuego venga a nuestras vidas, de que la persecución y aflicción nos estén afectándonos a nosotros. Eso es lo normal. El mundo debe afligirnos. El mundo debe perseguirnos. ¿Por qué? Porque si somos cristianos somos totalmente contrarios al mundo. No nos extrañemos entonces. Así es la vida nuestra en este mundo. Pero después viene la gloria, mis hermanos. Y es con esa esperanza con la cual nosotros debemos vivir. Con la esperanza de que un día todo esto pasará. Un día Dios quitará mi pecado. Un día Dios hará este mundo nuevo. Un día ya no habrá Satanás para afligirnos, para tentarnos. Los enemigos de Dios, Satanás, el falso profeta, la bestia y la muerte, todos serán echados en el lago de fuego para nuestro favor. Usted que nos visita, quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted jugando con la paciencia de Dios? ¿Está usted jugando con la paciencia de Dios? Como les dije, Dios fue a Noé y le dijo: yo voy a destruir la tierra. Voy a destruir a todos los hombres por su pecado. Noé, por 120 años, como un predicador de justicia, le predicó a los hombres el juicio venidero. Dios ha prometido traer juicio por causa de nuestra maldad. Entren al arca. Entren al arca. Y los hombres probaron la paciencia de Dios y se burlaron de Noé. Pero cuando llegaron los 120 años, la puerta del arca se cerró y empezó a caer la lluvia y todos murieron, excepto Noé y su familia. Por 400 años, Dios le dio tiempo a los amorreos para arrepentirse de su idolatría y su pecado. 400 años pasaron y no se arrepintieron. Y vino el juicio de Dios sobre ellos. Porque Abraham, vamos a leer en Génesis 18, 19, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham le dice: Señor, pero si hay 50 justos, ¿vas a destruir? No, no la voy a destruir si hay 50 justos. Si hay 40 justos, no, tampoco. Si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y Dios la destruyó. Porque no había ni un justo ahí. Nadie se había arrepentido. Si hubiera habido un amorreo que se arrepiente, ese amorreo no hubiera sido destruido. Pero Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque no había habido arrepentimiento. 400 años después. Amigo, hijos que están aquí con nosotros, nosotros debemos entender esto. Dios, el Dios que es soberano sobre toda la historia, Él ha dicho que va a haber un juicio final. Un juicio que no sabemos cuándo es, porque no sabemos cuándo va a venir Jesucristo, pero va a venir porque todo lo que ha dicho en la Escritura se ha cumplido. Con Abraham, 400 años, Dios dijo que iba a mantener Israel 400 años y eso sucedió. Con Isaías, Dios profetizó que iba a venir el Mesías sufriente y vino 700 años después en la persona de Jesucristo. Y Dios ha dicho que con Él vendrá el juicio final.
Y cuando ese juicio llegue, si usted no se ha arrepentido, sufrirá el castigo de Dios. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿está usted jugando con la paciencia de Dios? No juegue con Dios. Dios lo llama hoy a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Señor Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Si hemos de escapar el juicio que viene, solamente estando en Jesús podremos hacerlo. Él es nuestra arca. Él es nuestra arca que nos protege de las aguas del juicio. Él es nuestro refugio para escapar del fuego que viene. No juegue con la paciencia de Dios. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, por lo que hemos podido leer y en lo que hemos podido meditar. Señor, gracias por tu fidelidad a tu palabra. Gracias por ese gran Salvador que nos has dado en Jesucristo, tu Hijo. Y gracias, Señor, por ese mejor pacto que tú hiciste en Él. Oh, Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona nuestra mundanalidad. Y que estas cosas, habiendo meditado en el Evangelio, puedan servirnos a nosotros para vivir vidas más santas, para vivir vidas más consistentes con la fe. Señor, te pedimos por nuestros hijos, por las visitas que tú has traído en esta tarde. Señor, ten misericordia de ellos y trae arrepentimiento y fe a sus vidas. Tú eres el Dios soberano. Así como llamaste a Abraham y lo levantaste de entre los muertos, así también haz con ellos. Pedimos esto para tu gloria. Amén.